Bueno, comenzamos orando como cada jueves y vamos a compartir la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por este momento que podemos enseñar tu palabra. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros y por hablarnos en todo tiempo por medio de las Escrituras. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que hoy están reunidos, Señor, en este Zoom para escuchar tu palabra. Y quiero pedirte también por aquellos que se suben cada jueves, Señor, y que hoy por algún motivo no han subido, Señor, para que les bendigas, les guíes y les ayudes a seguir creciendo cada día, cada semana, cada mes, cada año. Señor, ponemos todo en tus manos, confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestra fuerza, nuestra motivación, nuestro anhelo, eres nuestro maestro, nuestro guía, eres nuestro todo. Por eso te pedimos que hoy tu palabra nos enseñe, nos transforme, Señor, y nos haga estar más sólidos en tus caminos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces, vamos a hablar hoy de un pasaje que es 1 de Juan 5:1, perdón, 5:1 no, 5:13. Vamos a leer simplemente un solo versículo. Bueno, hay momentos en que hacemos quizás un pasaje de varios versículos, otros momentos que hacemos menos texto. Hoy vamos a hacer solamente un solo versículo y vamos a aprovechar este versículo para hacer una especie. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. ¿Lo va a grabar? Y vamos a aprovechar este versículo para hacer un resumen un poquito o repasar algunas cosas importantes de toda la carta de Primera de Juan. Entonces, lo importante es que estamos llegando al final de la carta. Tiene 21 versículos del capítulo 5, ya estamos por el 13, así que quedan unos pocos versículos como para terminar. Así que bueno, hoy vamos a hacer el versículo 13 y si Dios quiere, quizás nos va a tomar unas 3 semanas más para terminar la carta. Si podemos hacerlo en 2 semanas, vamos a tratarlo de hacer en 2 semanas, pero bueno, máximo 3 semanas más tendríamos que estar terminando la primera carta de Juan. Y la verdad que para mí es una alegría, porque realmente podemos aprender la palabra de Dios y terminar una carta es tremendo porque pudimos repasar todo lo que en este caso Juan habló en esta carta, digamos, y esto es creo que de bendición. Bueno, ahora sí, leemos. Dice, estas cosas les he escrito a ustedes para que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Bien, entonces este pasaje es importante por varios motivos. Primero y principal, porque Juan está diciendo el propósito por el cual escribe la carta. Y por eso es que vamos a utilizar este versículo para hacer un repaso de la carta. Porque aquí está diciendo Juan para qué escribió la carta. Yo escribí esta carta ¿para qué? Para que crean que tienen vida en el nombre del Hijo de Dios. Para que ustedes que creen en Cristo sepan que tienen vida en Cristo. Entonces, bien importante eso. ¿Por qué está escribiendo la carta? Juan está escribiendo esta carta para que los lectores que son creyentes reconozcan que tienen vida en Cristo. Porque siempre está este tema de decir, ¿realmente seré salvo o no seré salvo? Y hay muchas veces que los cristianos tenemos esa duda. Entonces, Juan lo que está tratando de hacer, que aquellos que son salvos realmente, puedan darse cuenta que lo son, y puedan confiar en que lo son, y puedan estar seguros de su salvación. Entonces, hay una intencionalidad de Juan para escribir la carta. A veces que nos olvidamos de eso. Leemos un pasaje suelto de la Biblia y nos olvidamos de que el que escribió ese pasaje de la Biblia lo estaba haciendo por una razón específica, estaba hablando personas específicas, por razones específicas, con una intención específica. Entonces, si nosotros entendemos las razones y las motivaciones del autor para escribir lo que está escribiendo, entonces nosotros vamos a entender mejor qué es lo que está queriendo decir. Entonces, vemos que Juan escribió intencionalmente la carta completa con el objetivo que los creyentes sepan que tienen vida en Cristo. Ahora, no es también una expresión como demasiado alegórica tampoco. No, él está diciendo que aquellos que creen en el Hijo de Dios sepan que tienen vida eterna. Es importante esto, ¿por qué? Porque algo que sabemos y lo hemos dicho más de una vez durante el estudio de esta carta es que hay 2 grupos de personas, los que no tienen a Cristo y los que sí tienen a Cristo. Los que tienen a Cristo por medio de creer en Él. Los que no tienen a Cristo es porque rechazan a Cristo o no creen en Él. Entonces, Juan está escribiendo esta carta específicamente para aquellos que sí creen en Cristo. Entonces dice, para aquellos que sí creen en Cristo,
lo que le interesa a él es que ellos sepan que tienen vida eterna. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, somos animados a creer que tenemos esa vida eterna y realmente estar seguros de eso. Entonces, ahí está la intencionalidad. La intencionalidad es que los que son creyentes sepan que son creyentes y tengan esta confianza. Ahora, ¿cómo se ve quién es creyente o no? Se ve por medio de las evidencias. Y ahí hay debate un poco en este tema, ¿no? Porque si uno compara, por ejemplo, la iglesia evangélica con la iglesia católica, básicamente hay una gran división en lo que creen unos y lo que creen los otros con respecto a la salvación. La iglesia católica va a decir que la salvación es por obras, eso incluye de que uno, no sé, tiene que caminar hasta San Nicolás, o que tiene que seguir a la Virgencita o arrodillarse delante de los santos o hacer buenas obras. Entonces los católicos tienen esta mentalidad de que uno tiene que hacer cosas para alcanzar la salvación. Los evangélicos están en una posición totalmente contraria, es decir, no, la salvación no es por obra, no puede ser por obra, la salvación es exclusivamente por fe. Entonces, no hay salvación si no es por fe. Y la salvación es por fe solamente, no es por fe y obras. Entonces, hay una división bien grande. Los católicos creen en una salvación por fe y obras, o sea, creen de que las obras son necesarias para que haya salvación. Los evangélicos creen que no, las obras no son necesarias en absoluto para la salvación. Ahora, ¿qué pasa? Lo que lleva a la práctica este pensamiento evangélico es que muchas veces los cristianos pensamos de que las obras no son importantes y se le reduce todo valor a las obras. Entonces, la salvación es por fe y punto. Entonces, si yo me equivoco, pero Dios me perdona igual y estoy salvo. Entonces, creo que es por fe. Entonces, si yo creo que la salvación es por fe, no voy a la iglesia, creo que la salvación es por fe y entonces no me muevo de mi casa. ¿Por qué? Porque creo en Cristo y listo. Ya está, Dios hará lo que tenga que hacer y punto. Entonces, a veces los evangélicos caemos en ese modo de pensar, que es un modo de pensar que está literalmente mal. Está mal. Y es lo que vamos a tratar de estudiar un poquito, vamos a ver un poquito más sobre esto. Vamos a leer Efesios capítulo 2, y ahí vamos a ver también que vamos a ver cuál es la postura bíblica con respecto a este tema de las obras. Y bueno, importante, no sé si algunos han podido, no sé si han podido ver este video que pasó la semana pasada, que enseñamos un poquito sobre Efesios, y enseñamos sobre Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 en ese video, y es interesante porque, digamos, es como introducción al pasaje que vamos a leer ahora. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Fíjense lo que dice así. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, en este pasaje de Efesios hay primero unos 3 versículos al principio donde establece la condición de pecado en el que nosotros nos encontrábamos antes. Vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, vivíamos esclavizados a Satanás y a la corriente de este mundo, y estábamos condenados bajo la ira de Dios. Y eso también es lo que estuvimos estudiando en Romanos
hace unos meses atrás. Estábamos bajo la ira de Dios. Entonces, después continúa diciendo Pablo que Dios es rico en misericordia y nos amó, y por ese amor lo que hizo fue darnos vida por medio del sacrificio de Cristo y nos sacó de nuestro pecado, y dice entonces que por gracia hemos sido salvos. O sea, que nosotros tenemos salvación porque Dios se dignó en dar gratuitamente la salvación a nosotros. Entonces, la salvación es por gracia. Y después continúa diciendo que entonces, que es por gracia, por medio de la fe. O sea, Dios nos da la salvación y nosotros la alcanzamos, o mejor dicho, somos incluidos en esa salvación por medio de la fe en Cristo. Y dice específicamente, verso 8 y 9, fíjense que dice, porque por gracia ustedes han sido salvos, por la voluntad de Dios, porque Dios lo hizo por una obra de Dios, pero esa obra de Dios se materializó por medio de la fe. Una fe que no procede de nosotros, sino una fe que procede de Dios. O sea, Dios no solamente nos dio la salvación, sino que además nos dio la fe para creer en esa salvación. ¿Sí? Una fe que no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Y después continúa diciendo, no por obras. Como decíamos antes, la salvación no es por obra, la posición evangélica común es correcta. Pero después continúa diciendo, no es por obra para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca. Y ahí dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. O sea, Dios nos hizo nuevos en la salvación. Pero después dice algo importante, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, la salvación es por fe, no es por obra. Pero por esa fe somos hechos nuevos, somos nueva criatura, ahora somos criaturas nuevas en Dios, preparadas para hacer buenas obras. Entonces, las obras no son requisito para la salvación, sino que son consecuencias de la salvación. Entonces, si decimos que la salvación es por fe, es perfecto. Pero si yo voy a tener una actitud negligente, decir, oh, Dios me salvó, pero no voy a la iglesia, no amo a mi hermano, no hago las cosas que tengo que hacer, me está faltando el para de la salvación, porque fuimos salvados para hacer buenas obras. Entonces, si Cristo me salvó, entonces estoy hecho para hacer buenas obras. Entonces, el creyente, y esto también lo hemos dicho muchas veces en 1 Juan, el creyente tiene evidencias. Y esa es la idea. Entonces, si volvemos a la idea de 1 Juan 5:13, el punto es que Juan escribió, ¿para qué? Para que nosotros, entendiendo que la salvación es por fe y no por obras, podamos observar en nosotros las obras que son el resultado de nuestra fe. Y que al ver las evidencias y las obras que son el resultado de nuestra fe, entonces realmente reconozcamos y creamos que somos salvos y que tenemos seguridad de esa salvación. Entonces ahí está el punto. No podemos alcanzar la salvación por obras, pero si tenemos la salvación, entonces vamos a dar obras y vamos a dar frutos, y esos frutos van a ser evidencias para nosotros de que somos salvos, y eso nos va a dar seguridad de la salvación. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros tengamos seguridad de la salvación, pero esa seguridad de la salvación no está basado en una especie de no está basado en una especie de promesa definitiva o algo por el estilo, sino que está basado en ¿qué? En que nosotros vamos viendo la obra del Espíritu Santo en nosotros y vamos viendo que nuestras vidas están dando frutos. En la medida que vemos que nuestras vidas dan fruto, entonces eso nos da seguridad. Pero si nuestras vidas no dan fruto, no es la voluntad de Dios que nosotros tengamos ningún tipo de evidencia de ningún tipo de salvación. La idea que el cristiano debe tener seguridad de la salvación solo al ver las evidencias de una fe verdadera en Cristo. Entonces, a modo de repaso, me gustaría ver, en este momento vamos a ver 9 evidencias que Juan fue demostrando durante toda la carta, que son evidencias para que el creyente
reconozca que es salvo. Entonces, vamos a ver esas 9 evidencias y vamos a repasar varios versículos de Primera de Juan como para que realmente podamos afirmarnos y comprender que lo que Juan hizo en toda su carta es fundamentalmente mostrarnos cómo vive el cristiano verdadero para que nosotros podamos ver nuestra vida y decir, ¿vivo así o no? Y si vivo así, entonces asegurarme, estar seguro y convencido de la salvación. Entonces, el primer punto que vamos a ver es, o mejor dicho, la primera evidencia es que verdaderamente amamos a Dios. Y eso lo vemos en 1 Juan capítulo 5, verso 1. Fíjense lo que dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. O sea, aquí lo que está diciendo es que si realmente creemos en Cristo Jesús, amamos al Padre y amamos a Cristo. Hay un amor en nosotros por el Padre y por Cristo. Entonces, esto es claro en el sentido de que no es un amor solo en el Padre, porque muchos van a decir, oh, yo creo en Dios. Bueno, Jesús no fue un hombre, lo que sea, no sé, pero creo en Dios. Y eso es insuficiente para Juan. Para Juan, todo aquel que ama al Padre, ama también a Cristo. Y el que ama a Cristo, ama también al Padre. Y no puede alguien amar al Cristo sin amar al Padre, ni amar al Padre sin amar a Cristo. Las dos cosas están unidas. La primera evidencia de que somos realmente salvos es que amamos al Padre y amamos a Cristo. ¿Y lo amamos cómo? Con todo nuestro corazón. Obviamente vamos a tener momentos donde vamos a realmente sentir que amamos más a Dios y momentos en los que vamos a sentir que lo amamos menos. Pero a fin de cuentas tenemos una disposición de servirle, una disposición de hacer lo que le agrada a Él, una disposición de darle gloria a Dios en todas las cosas. Entonces, esta es la primera evidencia. Entonces, vale aclarar de que vamos a ir viendo estas evidencias para que nosotros nos analicemos a nosotros mismos y podamos reconocer si nosotros estamos teniendo estas evidencias o no. No es la idea de que nosotros andemos mirando si los demás tienen estas evidencias o no, sino es más para hacer un análisis de nosotros mismos. La segunda evidencia es si amamos al prójimo. Y hay muchos pasajes, Juan lo habló en varios pasajes en la carta, pero especialmente en el capítulo 3, verso 10, fíjense lo que dice. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La segunda evidencia es que el que ama a Dios tiene que amar también a su hermano. También hay otro pasaje que dice, a ver si lo tengo a mano. Capítulo 4, verso 12. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. También, a ver, creo que 20, 21. Sí, el capítulo 4, verso 20. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, ahí está la segunda evidencia del cristiano. La segunda evidencia es que no solamente ama a Dios, sino que amamos a nuestros hermanos. Y aunque fundamentalmente aquí está hablando de otros creyentes, pero también hemos visto en muchos otros pasajes de las Escrituras que Dios nos llama a amar a nuestros enemigos también y a todo nuestro prójimo, no solamente a los creyentes. Entonces el punto es de que si realmente el amor de Dios está en nosotros, si realmente creemos en Cristo, entonces vamos a tener un corazón que ama, que se sacrifica por los demás también, sobre todo por los otros creyentes. La tercera evidencia es odiar el pecado. Fíjense lo que dice 1 Juan capítulo 1, verso 6.
Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en tinieblas, no practicamos la verdad. O sea, estamos diciendo, si realmente pecamos libremente, no estamos practicando la verdad. También 1 Juan capítulo 3, verso 8, fíjense. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Y ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces, esta evidencia es odiar el pecado. Si amamos a Dios, tenemos en nuestro corazón un rechazo por el pecado. Claro, yo entiendo, hay veces que, ¿cómo decir? El pecado es agradable, ¿sí? A los ojos, es agradable a la tentación, a la concupiscencia de la carne. Y el pecado siempre va a tener ese gusto a ser agradable, pero el cristiano sabe y tiene una conciencia de la gravedad del pecado que lo va a rechazar, que va a tener un deseo de rechazar el pecado. Para poner un ejemplo, esto sería algo así como, imagínense un diabético, ¿sí? Entonces, un diabético con el azúcar. El azúcar no deja de ser dulce para el diabético. Para el diabético, el azúcar va a seguir siendo azúcar y va a seguir siendo dulce, va a seguir siendo una tentación. Pero un diabético que realmente reconoce su situación va a ver al azúcar como un veneno. No es que va a decir, no es dulce, no, reconoce que es dulce y que es agradable al paladar, pero lo va a reconocer como un veneno. De la misma forma, el cristiano tiene que ver el pecado. No quiere decir de que el pecado va a dejar de ser una tentación. No, el pecado siempre va a seguir siendo una tentación, porque eso es lo que lo hace pecado, es el hecho de que agrada a nuestra carnalidad, agrada a nuestro físico, a nuestro cuerpo, a nuestra naturaleza humana. Pero el cristiano reconoce y tiene un desagrado porque reconoce que el pecado es un veneno que desagrada a Dios, es algo que realmente deshonra a Dios y eso va a tener un peso grande en nosotros. Entonces, a lo mejor pecamos, caemos o lo que sea, pero vamos a tener un sentido de realmente de dolor porque estamos ofendiendo a el Dios de los cielos. Y hay una diferencia entre arrepentirse por tratar de evitar el castigo o por recibir las consecuencias de nuestro pecado, a arrepentirnos porque realmente entendemos de que eso ha desagradado a Dios, ¿sí? El cristiano se arrepiente de sus pecados, ¿por qué? Porque reconoce que su pecado ha ofendido a Dios y no por el hecho de que tenga o quiera, digamos, evitar las consecuencias, ¿sí? Entonces, esta sería la tercera evidencia. La primera es amamos a Dios. La segunda es amamos a los demás, a nuestro prójimo y en especial a los otros creyentes. La tercera es odiamos el pecado. La cuarta es rechazar el mundo y sus placeres. Fíjense lo que dice en el capítulo 2, verso 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto, quizás el mejor ejemplo de esto podríamos ponerlo como aquel hombre que tenía sus graneros y dijo, tengo muchos alimentos, mucho dinero, ¿qué es lo que voy a hacer con tanto? Dice, ya sé lo que voy a hacer, voy a destruir los graneros, voy a construir graneros más grandes y voy a seguir almacenando. Y Jesús dice, necio, esta noche vienen a buscar tu vida, ¿sí? O sea, el punto es de que el cristiano verdadero no tiene amor por las cosas de este mundo, ¿sí? Claro, se va a trabajar, va a esforzarse por el dinero, por su familia, por las necesidades de este mundo, pero no tiene un amor extralimitado por las cosas de este mundo. No va a poner en primer lugar a las cosas de este mundo, sino que va a poner en primer lugar a Dios, ¿sí? Una persona que no peca, que honestamente y con sinceridad y con dedicación almacena demasiado dinero y se esfuerza demasiado y trabaja muchísimo para seguir almacenando dinero, aunque no peque, aunque lo haga honradamente, está de alguna forma desagradando a Dios. ¿Por qué? Porque está poniendo a las cosas de este mundo por sobre las cosas de Dios, por sobre Dios mismo. Entonces, el punto es de que una evidencia de un verdadero creyente
es que rechaza los placeres temporales de este mundo, sino que tiene una mirada de esperar el tiempo de la glorificación nuestra cuando Cristo regrese a rescatar a su pueblo, ¿sí? No estoy en contra, digamos, del trabajo honrado, del esfuerzo, ni nada por el estilo, sino que estamos hablando de una cuestión de prioridades. Estamos hablando de a qué cosa le va a dar más importancia en su vida. La quinta evidencia es, también está dispuesto a ser rechazado por el mundo. Y también es algo que Juan lo transmitió bien claramente. No solamente que hay dos grupos de personas, los creyentes y los incrédulos, sino que también dijo claramente en varias oportunidades de que el creyente vive una vida en Cristo, el incrédulo vive la vida de este mundo, ¿sí? Y que el creyente no puede amar las cosas de este mundo, ni el mundo puede amar al creyente. Están separadas las cosas desde la perspectiva de Juan. Entonces vamos a ver lo que dice capítulo 3, verso 13. Dice así: hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos los unos a los otros. El que no ama permanece en muerte. Pero dice, hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Entonces el punto es este, el punto de que el mundo rechaza y odia al verdadero creyente. Claro, no todo el mundo los va a odiar. Por supuesto, no está diciendo aquí de que al creyente todo el mundo lo va a odiar. Lo que está diciendo es que el mundo va a tener un rechazo por la filosofía cristiana, va a tener un rechazo por la forma de vida, por los principios cristianos. Un ejemplo de esto lo podríamos ver tranquilamente con el tema de la ideología de género, ¿no? Nosotros nos mantenemos en una posición bien bíblica de eso, y el mundo nos va a odiar por eso. No quiere decir de que todo el mundo, cada persona del mundo nos vaya a odiar, pero nosotros vamos a tener principios y valores que van a chocar con el mundo, y eso va a producir que el mundo nos odie. Y esto tampoco es para que nosotros como cristianos nos pongamos en posición de víctima, sino que es para qué, para que nosotros busquemos realmente y reconozcamos de que tenemos que agradar a Dios y no a los hombres, porque los hombres no los vamos a poder agradar de ninguna forma, pero a Dios sí. Ahora, si nosotros queremos agradar a los hombres, si nos tratamos de acomodar a lo que el mundo dice, entonces seguramente vamos a estar desagradando a Dios. Entonces, esta sería la quinta evidencia. El verdadero cristiano no solamente rechaza los placeres de este mundo, sino que además está ok con saber de que el mundo le ha rechazado. Cuando nosotros nos mantenemos en los principios cristianos, el mundo nos va a rechazar y nosotros eso lo aceptamos gustosamente. No es que andamos buscando que pelearnos con el mundo o con toda la gente, pero sabemos que si el mundo nos rechaza, se burla de nosotros, nos hace pagar consecuencias por el hecho de que nosotros nos mantenemos firmes en Cristo, nosotros estamos contentos porque sabemos que Dios va a recompensar por las veces de que hemos sido perseguidos por el mundo. Entonces, esta sería la quinta evidencia. La sexta evidencia es de que el creyente verdadero realmente trata o busca de obedecer la palabra de Dios. Fíjense lo que dice en el capítulo 2, verso 3 en adelante. Dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor, y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces ahí vemos esta evidencia, que es que el verdadero creyente guarda los mandamientos de Dios, quiere conocer los mandamientos de Dios y hace todo lo posible por guardarlo, guarda la palabra de Dios. Y esto de guardar la palabra no quiere decir cerrar la Biblia y ponerlo en un cajón. Lo que quiere decir es que el creyente busca entender la voluntad de Dios por medio de las Escrituras y hace todo lo posible para poner eso por obra en su propia vida. Le cueste o no le cueste o no, intenta, hace lo posible por poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Ahora, esto está bien, digamos, asignado, o mejor dicho, alineado con el conocimiento de la palabra de Dios. El creyente busca conocer la palabra de Dios y busca poner la palabra de Dios por obra, en práctica, ¿sí?
Entonces, no es simplemente que el creyente quiere conocer la palabra de Dios y después hace lo que quiere, pero tampoco quiere decir de que el creyente simplemente trata de hacer lo que es agradable a Dios sin conocer la palabra. Las dos cosas están unidas. El verdadero creyente trata de entender cuál es la voluntad de Dios por medio de la palabra y ponerla por obra. La séptima evidencia es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Podemos ver en el capítulo 4, verso 13, fíjense, primero 4, verso 13, dice así: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, que nos ha dado de su Espíritu. También dice capítulo 2, verso 27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como Él les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Entonces, esta está hablando de la obra del Espíritu Santo. Está hablando de que el verdadero creyente tiene el Espíritu Santo dentro nuestro y el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir la vida cristiana. Esto de ninguna forma está queriendo decir que nosotros no necesitamos acercarnos o participar en estudios bíblicos o escuchar una predicación. Lo que está queriendo decir es que el creyente tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios te va a ir ayudando cada vez a crecer, a comprender más y a poner la vida de Cristo en práctica. Entonces, esta evidencia sería poder ver de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y nos va guiando en todas las cosas y nos va realmente abriendo las puertas correctas para seguir creciendo en Cristo. Bien, el siguiente punto entonces sería que el verdadero creyente, la siguiente evidencia, discierne entre la verdad y el error. Primera de Juan, capítulo 4. Fíjense lo que dice. Verso 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo, y en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que aquel que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces, el punto es de que el verdadero creyente tiene el espíritu de Dios y el espíritu de Dios nos va guiando para reconocer lo que es un error y lo que es verdad. Nos va dando sabiduría y nos va dando entendimiento. Tampoco esto quiere decir de que el Espíritu Santo nos dé sabiduría o discernimiento como por arte de magia, sin la palabra, no está diciendo eso, pero el punto es que en la medida que nosotros vamos creciendo en las cosas del Señor y en los caminos del Señor, el Espíritu Santo nos va ayudando a discernir y a reconocer cuáles son las cosas que son correctas y cuáles son las incorrectas, cuál es la verdad y cuál no es la verdad, ¿sí? Por último, la última evidencia, 1 Juan capítulo 3, verso 2, es que el verdadero creyente espera el regreso de Cristo. Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica como Él es puro. Amén. O sea, aquí lo que está diciendo es que el verdadero creyente está esperando la manifestación de Cristo, porque cuando Cristo se manifieste, y esto está hablando de su segunda venida, cuando Cristo se manifieste, nuestras vidas van a ser transformadas, nuestras vidas van a ser glorificadas, y entonces en ese momento no vamos a estar más influenciados por el pecado, ni vamos a tener más muerte, ni dolor, ni angustia de ningún tipo. Entonces, el creyente verdadero espera ansioso la venida de Cristo, porque sabe que cuando Cristo regrese, entonces su vida va a ser transformada también. Entonces, el verdadero creyente espera en Cristo. Tampoco quiere decir esto, como yo pensaba cuando era más joven, decía,
sí, yo quiero que venga Cristo, pero todavía quiero formar mi familia, tener mis hijos, no sé, crecer en todas las cosas. Pero esto es un pensamiento que no es bíblico, pensar así como yo pensaba cuando era joven. El punto es este, que mientras nosotros estemos en este mundo, tenemos que seguir haciendo las cosas de este mundo, pero nuestro corazón está puesto ¿en qué? En esperar a Cristo, porque cuando Cristo venga, todo el dolor, la tentación, el pecado, todo va a ser eliminado de nosotros y nosotros vamos a tener gozo completo en Cristo y no vamos a tener ningún tipo de necesidad de nada. Entonces, claro, buscamos de crecer y desarrollarnos en este mundo, pero nuestro corazón a fin de cuentas está puesto en el regreso de Cristo nuestro Señor. Bien, entonces esto en cuanto a las evidencias. Y menciono todas estas evidencias simplemente como un pantallazo y como un repaso de toda Primera de Juan, pero también es importante para que nosotros podamos tener hacer como un autoexamen, decir, ok, estoy amando a Dios, estoy amando a los demás como debería, odio el pecado realmente o peco libremente y no tengo conciencia de lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa si el mundo me rechaza? ¿Me duele y trato de buscar que el mundo me perdone? ¿O en realidad acepto de que el mundo me rechace con tal de seguir los caminos del Señor? ¿Obedezco la palabra de Dios? ¿Quiero aprender y obedecer la palabra de Dios o no? ¿Veo al Espíritu Santo obrando en mi vida o no? ¿Veo que el Espíritu Santo me está ayudando a discernir la verdad del error o no? ¿Estoy esperando el regreso de Cristo o no? Entonces es para que nosotros nos preguntemos a nosotros mismos. Entonces, hay muchas alternativas ahí, ¿no? Uno puede decir, sí, en algunas cosas veo que sí cumplo esto, en otras no tanto, y eso quizá puede ser simplemente como una especie de llamado de atención para seguir creciendo en algunas áreas de la vida, pero el punto es que si nosotros en general vemos esta obra de Dios en nosotros, entonces tenemos que saber de que tenemos vida eterna, estamos seguros en Cristo y seguimos, y eso nos tiene que seguir alentando y fortaleciendo. ¿Para qué? Para seguir creciendo en los caminos del Señor, confiados en Cristo y sabiendo de que estamos sujetos de su mano. Ahora, bien, con esto quiero cerrarnos, pero el punto es este, que desde la perspectiva de Dios, el verdadero creyente está completamente seguro en las manos de Dios. No tiene posibilidad de que su salvación se pierda. ¿Por qué? Porque Dios ha elegido a quienes han de ser salvos. Dios ha dado, los tiene en su mano a todos los creyentes. Pero desde nuestra perspectiva, nosotros no sabemos ni quién es salvo ni quién no, ni si nosotros mismos somos realmente salvos o no. Lo único que nosotros podemos ver son las evidencias en nosotros. Ver si realmente estamos amando a Dios como Él espera que le amemos y podemos crecer en amar a Dios y obedecer a Dios cada día más. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo mismo para nosotros, lo mismo que para con los demás. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio y tenemos que seguir transmitiendo y enseñando todo lo que el Señor dice. Y Dios va a hacer la obra con quien Él quiera, de la forma que Él quiera y en el momento que Él quiera. Pero mientras tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir buscando a Dios de todo nuestro corazón y seguir obedeciéndole. Pero en la medida que vamos viendo los frutos de Dios en nosotros, entonces eso nos anima, nos fortalece, eso nos da confianza para realmente reconocer de que estamos seguros en las manos de Dios. Amén. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario con respecto a estos temas que hemos hablado hoy. Más que claro, Gaby. No, está muy, muy claro todo, muy bien explicado. De mi parte no hay preguntas. No sé vos. Yo tampoco, no. Bueno, perfecto. Entendí. Excelente. Bueno, entonces, con esto ya casi estamos terminando Primera de Juan. Con esto hemos hecho casi un repaso de toda la carta, ¿sí? Así que quedan, creo que 2 o 3 conceptos importantes para ver en las próximas clases y vamos a dar por terminada esta serie de Primera de Juan y vamos a estar comenzando con otra serie. Si Dios quiere, podemos preparar alguna serie que tenga que ver con las fiestas. Así que, bueno, vamos a ver si podemos preparar algo de eso para prepararnos para el fin de año también. Así que, bueno, a menos que haya una pregunta más, si no, oramos y nos despedimos. No. Bueno, oramos al Señor entonces.
Gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estamos creciendo y avanzando en todas las cosas. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que les des de tu espíritu cada día más, Señor, que ellos puedan seguir creciendo en tu palabra, Señor. Y bendice a los que no han podido subir también para que ellos puedan seguir creciendo también. Bendice, Señor, este fin de semana. Acompáñanos en todo lo que vamos a hacer. Señor, y queremos hacer todo para tu gloria, para tu honra. Te ponemos en primer lugar en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.